Bienvenidos a su materia de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas. Esta es la Escuela de Arquitectura de la Universidad Metropolitana Jalapa. La unidad que vamos a estudiar es la unidad número 1. Vamos a hablar acerca de los sistemas de abastecimiento y distribución de hidráulicos. El tema específico que vamos nosotros a abordar van a ser las fuentes de abastecimiento, elementos de abastecimiento y distribución, sistemas de distribución, unidades de consumo y pérdidas por fricción. Iniciamos. Bienvenidos a su materia de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas. Esta es la Escuela de Arquitectura en la Universidad Metropolitana Jalapa. Vamos a estudiar, jóvenes, esta materia y vamos a introducirnos a la unidad número 1, que es el estudio sobre los sistemas de abastecimiento y distribución hidráulicos. El tema que vamos a abordar en esta ocasión van a ser las fuentes de abastecimiento, elementos de abastecimiento, de almacenamiento y distribución, sistemas de distribución, unidades de consumo y pérdidas por fricción. Bien, el objetivo, bueno, pues es que el alumno identifique cuáles son las principales fuentes de abastecimiento de agua para una población, los elementos de almacenamiento y distribución de un sistema de agua potable, así como las unidades de consumo y en qué consisten las pérdidas por fricción en las tuberías. Bien, vamos a abordar nuestro tema, jovencitos, de la siguiente manera. Fíjense bien, vamos a hablar primeramente acerca de las fuentes de abastecimiento. Bien, fuentes de abastecimiento de agua. Muy bien. Entonces, vamos a comentar que gracias al ciclo hidrológico, podemos encontrar diferentes tipos de fuentes de abastecimiento de agua. Una clasificación de las fuentes de abastecimiento de agua podría ser la siguiente. Fíjense bien, hay agua superficial, ¿verdad? Fuentes de agua, de abastecimiento de agua superficial, podemos considerarlas así. También hay fuentes de abastecimiento de agua subterránea. Algunas otras fuentes de abastecimiento son de agua pluvial y otras tantas fuentes de abastecimiento de agua es el agua salada, de agua salada, fuentes de abastecimiento de agua salada o de mar. Bien, vamos a hablar inicialmente acerca de las fuentes de abastecimiento de agua pluvial. Bien, aquí es necesario que nosotros entendamos pues que las fuentes de abastecimiento de agua pluvial requieren normalmente de una importante inversión en la obra civil para la recolección, almacenamiento y tratamiento, ¿verdad? Que desde luego, pues vuelvo a repetir, es importante. Aquí en este croquis que tenemos aquí, trato más o menos pues de representar cómo es un sistema de ese tipo. Fíjense bien, aquí hay una vivienda, desde luego aquí hay una serie de tuberías, de canales, obviamente, donde se puede captar todo el agua que escurre, precisamente, ¿verdad? De la cubierta de esta casa. Y esta es conducida a lo que vienen siendo depósitos. Y obviamente, ¿verdad? Aquí hay que instalar lo que vendrían siendo filtros, ¿verdad? Y toda una serie de elementos que en realidad, si lo vemos así, bueno, generan costos pues altos en lo que es todo este tipo de obra de ingeniería, ¿verdad? Y obviamente, bueno, pues también hay que apuntar que normalmente este tipo de fuentes de abastecimiento pues son aplicables a sectores poblacionales puntuales, donde definitivamente hay un gran requerimiento de lo que es este tipo de captación de agua, ¿verdad? No hay otra posibilidad. Y desde luego, bueno, pues esto lo llamamos así,
¿verdad? Poblaciones puntuales, vendrían siendo a lo mejor en algunos casos en el medio rural, ¿verdad? Se dé mucho precisamente, ¿verdad? El que se estudie la posibilidad de hacer lo que es la captación precisamente de agua, ¿verdad? Del agua pluvial. Y desde luego, bueno, pues uno de los inconvenientes, desde luego, que se tienen obviamente en las zonas urbanas es de que, bueno, pues el agua que normalmente va a escurrir por ahí son con altos contenidos de contaminantes, ¿verdad? Entonces hay que darle un tratamiento a esta agua y que resulta en la mayoría de las ocasiones pues muy cara. Bien, ok, vamos ahora a abordar las fuentes de captación de agua salada. Fíjense bien, eh, cuando no hay posibilidades, obviamente, ¿verdad? Otra alternativa y se tiene cerca lo que es el mar, pues bueno, pues obviamente existe esa posibilidad de hacer una inversión importante en las obras civiles para la recolección y almacenamiento, ¿verdad? Y esto, bueno, pues genera costos importantes. Entonces, estos costos son demasiado altos en algunas situaciones, por no decir que en la mayoría, ¿verdad? En la mayoría son, son altos. Y obviamente, ¿verdad? Eh, Esto es debido al proceso que se le tiene que dar precisamente al agua, que es el proceso de ósmosis inversa, la cual se emplea para eliminar la sal y esta genera costos demasiado altos por el equipo necesario. Muy bien. Hay otras fuentes de captación, otras fuentes de abastecimiento de agua, ¿verdad? Que se les llama de agua superficial, las fuentes de abastecimiento. Y entonces, bueno, pues en estas tipos de fuentes de abastecimiento, ¿verdad? Conocidos como de agua superficial, se consideran que están aquí incluidas los que vienen siendo los arroyos, los ríos, los lagos, los acuíferos, ¿verdad? Superficiales, y lo cual nosotros podemos ver que genera una alta disponibilidad y facilidad, ¿verdad? Para poder utilizar este tipo de fuentes de abastecimiento. Pero en la actualidad, ¿verdad? Estas fuentes de captación están siendo sobreexplotadas, ¿verdad? Este tipo de fuentes de abastecimiento de agua superficial están siendo sobreexplotadas. Eh, Hay de las características de este tipo de aguas que se captan, ¿verdad? En este tipo de fuentes de abastecimiento, hay que mencionar que normalmente la temperatura del agua, que puede ser variable por razones de condiciones del terreno, del clima y del suelo, ¿verdad? Y bueno, pues generalmente son aguas blandas. Debido a que el agua es superficial, la oxigenación es más alta y ocasiona eliminación de metales que producen dureza en el agua. Bien, también hay que apuntar que tienen una alta actividad biológica y materia orgánica y por lo mismo pues tienen una alta turbiedad y color, producida obviamente por el contenido de materia orgánica. Eh, los acuíferos, como hemos apuntado anteriormente, pues están sobreexplotando actualmente, así como las fuentes superficiales en general, por lo que se tienen que buscar algunas fuentes alternativas. Bien, vamos ahora a hablar acerca de lo que vienen siendo las fuentes de abastecimiento de agua subterránea. Miren, se consideran como fuentes de abastecimiento de agua subterránea a los pozos profundos, los ponemos de ejemplo ahí, ¿verdad? En este tipo de fuentes de abastecimiento existe una mayor protección a la contaminación en comparación con las aguas superficiales. Y esto es lógico, ¿verdad? Bueno, el color del agua tiende a ser natural y el contenido de materia orgánica es menor, ya que el agua se va filtrando por los estratos en un proceso natural. Bien.
Y desde luego, bueno, pues hay una menor cantidad de actividad biológica y menor posibilidad de agentes cancerígenos que produzcan cáncer en el ser humano. Muy bien. También debemos de notar que este tipo de aguas, ¿verdad? No son corrosivas, es decir, no hay una oxigenación en la zona, ¿verdad? Por la que es posible que la eliminación de metales. Eh, Debemos de apuntar también que es difícil la accesibilidad a estas fuentes de abastecimiento. La inversión en las obras de captación es importante, ¿verdad? Esto genera altos costos. Entonces se debe tener cuidado con las condiciones sanitarias también que hay en las zonas adyacentes cuando se tiene lo que es un pozo de ese tipo, porque si hay viviendas cercanas, pues puede haber contaminación, puede ser que por ahí, ¿verdad?, se pueda producir alguna posibilidad de contaminación. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los criterios de selección de las fuentes de abastecimiento. ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta cuando seleccionamos una fuente de abastecimiento? Bueno, primero, pues hay que observar el rendimiento de la fuente superficial o subterránea. Es decir, hay que aforarla, hay que ver la cantidad de agua, ¿verdad?, el caudal que nos está proporcionando esa fuente superficial o subterránea, medir el caudal de agua que pueda abastecer la población de proyecto a la cual nosotros vamos obviamente a trasladar ese agua para poder satisfacer esas necesidades. ¿Verdad? Entonces hay que medir, ¿verdad? Hay que aforar normalmente ese tipo de fuentes para ver si nos dan los gastos hidráulicos que necesitamos para poder abastecer la población de proyecto. Bien. También podemos decir que hay que tomar en cuenta el tipo de fuente, ¿verdad? Si la fuente de captación será superficial o subterránea y observar las fuentes que se requieren, porque a lo mejor no nada más va a ser alguna. Si no nos da, por ejemplo, el caudal de agua para poder satisfacer las necesidades de una población, pues hay que considerar otra fuente, ¿verdad? Para poder sumar los gastos y ver si entre dos o tres, podrían ser más, podemos nosotros conseguir de alguna manera satisfacer las necesidades, ¿verdad?, de la población de proyecto. Y desde luego, bueno, pues a lo mejor pueden ser fuentes de abastecimiento superficial o subterránea, ¿verdad? Pues se puede combinar. Lo importante sería, bueno, pues que los gastos hidráulicos, ¿verdad?, sumados, bueno, pues nos den lo que la población requiere, la población de proyecto requiere. Bien, otra de las situaciones obviamente que hay que tomar en consideración para cuando se selecciona la fuente de abastecimiento es la ubicación de la fuente. Que no estén demasiado retiradas, desde luego, de los centros poblacionales, porque bueno, pues de ahí va a depender también de las obras de ingeniería que se tengan que hacer y esto podría resultar muy caro o más caro, ¿verdad? O sea, hay que hacer líneas de conducción y todo eso y va a generar obviamente costos en lo que va siendo la obra de ingeniería, la obra de ingeniería. Bien, hay que considerar también los factores sociales, es decir, observar las características de población, los gastos que se requieren, los usos y costumbres. Bueno, eso ya lo apuntamos anteriormente. Y otra situación, ¿verdad?, como característica de la población, ¿verdad?, es observar si se trata de una población obviamente rural y urbana. Y bueno, esto es por la cantidad de agua que se pueda consumir, ¿verdad?, y que se va a requerir. Entonces hay que observar perfectamente bien si estamos hablando de lo que es una población rural o es una población urbana. Bien, por la cantidad de agua, ¿verdad? Para calcularla con toda aproximación. Y desde luego, bueno, pues estos datos van a ser importantes
y los vamos a utilizar como criterios de selección de la fuente de abastecimiento. Muy bien. Bueno, otro aspecto, ¿verdad? Otro aspecto que hay que tomar en cuenta son los factores económicos. Se debe de calcular el costo-beneficio de lo que es una obra de ese tipo y verificar si es económicamente viable. O sea, es lo que también tenemos que hacer. Muy bien, entonces esos 6 puntos que acabamos de mencionar son 6 puntos que debemos de tomar en cuenta sobre el criterio de selección de la fuente de abastecimiento. Bien, ahora vamos a hablar a continuación de las partes principales que integran un sistema de agua potable. Fíjense bien, aquí nosotros podemos observar en este diagramita, así rápidamente por aquí lo hicimos para poder así gráficamente entender lo que es este proceso. Bueno, hay una fuente de abastecimiento aquí, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a tener que construir una obra de captación en esa fuente de abastecimiento. Vamos a mandar esa agua a lo que es un proceso de potabilización, después a la regularización, ¿verdad? Y en tanques normalmente antes de mandarlos a lo que sería una red de distribución de agua potable en una población, ¿verdad? Entonces aquí, como vamos a mandarla, pues poner una línea de alimentación, ¿verdad? Y bueno, pues esa sería la red, esa es la red. De los datos importantes que se manejan serían los gastos hidráulicos, que se llaman aquí gasto medio anual, que está dado precisamente por esta formulita. Vamos a multiplicar la población de proyecto, ¿verdad? Por una dotación. Vamos a ver después específicamente qué son cada uno de estos dos valores, ¿verdad? La población del proyecto y la dotación. Y lo vamos a dividir entre el producto de 3600 por 24. Entonces van a ser todos los segundos que existen en un día. Entonces las unidades van a ser en litros por segundo. Ese sería un primer gasto que hay que calcular, gasto medio anual. Después hay un gasto también que hay que considerar, hay que calcularse el gasto máximo diario que se obtiene multiplicando el gasto medio anual, o sea, por un coeficiente de variación que normalmente, de variación diaria, que normalmente, bueno, este coeficiente de variación diaria puede fluctuar de un valor de 1.2 a 1.5. Bien, otro gasto que también es el que hay que calcular, ¿verdad? Otro dato importante es el gasto máximo horario. Y el gasto máximo horario normalmente lo obtenemos multiplicando el gasto máximo diario por el coeficiente de variación horaria. Si nos damos cuenta aquí en el diagramita, fíjense bien, aquí en el diagramita nosotros podemos ver que en la línea de alimentación, aquí el gasto que va a entrar estamos refiriendo específicamente al gasto máximo horario. Entonces aquí es el caudal, son los litros por segundo, ¿verdad? Que van a entrar a lo que es la red de distribución. Y bueno, aquí, ¿verdad? Lo obtenemos el gasto máximo horario multiplicando el gasto máximo diario por el coeficiente de variación horaria, que puede fluctuar de un valor de 1.5 a 2.0. Obviamente también va a estar expresado en litros por segundo. Bien, vamos a denotar qué cosa es lo que llamamos nosotros como dotación. Fíjense bien, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, la dotación la consideramos como la cantidad de agua que se le considera que consuma una persona durante un día. Y sus unidades están dadas en litros por habitante y por día. Eso es lo que consideramos nosotros como dotación. La población de proyecto, miren, de acuerdo a los censos, obviamente cada población tiene una cantidad, un número de habitantes, ¿verdad? De acuerdo al último censo. Bien, pero esa no es la población, desde luego, no es la población de proyecto. Aquí lo interesante es ver a cuántos años, ¿verdad? Tenemos como horizonte, a cuántos años vamos a proyectar, ¿verdad? Como duración de este sistema.
si a 15, a 20 años, ¿verdad? Puede ser a 30. Vamos a crear lo que es precisamente toda esta infraestructura para que funcione, desde luego, ¿verdad? Viendo la población que podríamos tener, ¿verdad? A ese tiempo, a los 15, a los 20 o a los 30, esa sería nuestra población de proyecto. Entonces hay que observar de alguna manera las tasas de crecimiento, ¿sabes? Se hacen por medio de metodologías y se calcula lo que es esa población de proyecto. Bien, eh, 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 vamos a hablar ahora de lo que sería las pérdidas por fricción en las tuberías. Miren, cuando se hacen este tipo de obras, ¿verdad? De obras civiles para poder trasladar el agua desde una fuente de abastecimiento con su obra de captación hasta una población, pues pues tender tuberías, ¿verdad? Porque pues hay que introducir el agua a la tubería y esta tiene que viajar a lo largo de esa tubería. Bueno, pues la pérdida de energía por fricción, ¿verdad? Son las pérdidas de energía dinámica, ¿verdad? Del fluido debido a la fricción que existe entre las partículas de líquido o del fluido contra la pared de la tubería. Eso es lo que llamamos nosotros como pérdida de energía por fricción. Ahora, o sea, lo va deteniendo en realidad, ¿verdad? O sea, esa es la realidad. O sea, va a haber una disminución de lo que viene siendo la velocidad, de alguna forma, ¿verdad? Desde luego, bueno, las pérdidas de energía pueden ser continuas, en este caso, ¿verdad? Como es la pérdida de fricción a lo largo de la tubería, es decir, a lo largo de la tubería, pero pueden ser también accidentales o localizadas debido a estrechamientos o ensanchamientos de la tubería, o sea, cambios de diámetro, ¿verdad? Y cambios de dirección o presencia de válvulas. Todo esto nos genera de alguna manera también una pérdida, obviamente, de velocidad del agua, ¿verdad? De energía. Entonces aquí nosotros vemos que puede ser por ensanchamiento, ¿verdad? Tenemos un cambio de diámetro. Aquí estamos pasando un diámetro más pequeño, un diámetro más grande, o puede ser, ¿verdad? Cambio de dirección, o puede ser por la presencia de válvulas. Y desde luego, bueno, pues las más importantes es la pérdida por fricción, que es a lo largo de la tubería. Bien, jovencitos. Por el momento, bueno, pues eso es todo lo que va, lo que es nuestro tema. Vamos a dejar una primera actividad en nuestra materia. Vamos a dejar una primera actividad. Y esa actividad, bueno, va a ser un trabajo de investigación sobre los siguientes temas. Fíjense bien, van a investigar ustedes los elementos de la instalación hidráulica en una casa habitación. Y van a ustedes a mandarme unas diapositivas de lo que vendría siendo un isométrico de la instalación hidráulica de una casa habitación, denotando obviamente cómo se llaman cada una de las partes de esa instalación hidráulica. Eso es importante denotarlas ahí. Y también van ustedes a investigarme acerca de los elementos de un sistema de protección contra incendios, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que lo integran, un sistema de protección contra incendios? También van a investigarme acerca de los elementos en los sistemas, ¿verdad? Que se tienen que eh, construir, ¿verdad? En albercas. O sea, tienen ustedes que hablarme precisamente de esto, ¿verdad? Sobre construcción de albercas, ¿verdad? También me tienen que investigar acerca de los sistemas de riegos para jardines, ¿verdad? Algunos son por aspersión, otros son por goteo. Bueno, me van ustedes a investigar este tema, los sistemas de riego para jardines. Bien, bueno, pues quiero comentarles finalmente que el criterio de evaluación para nuestras revisiones parciales, porque van a ser normalmente 3 revisiones parciales, en cada revisión, bueno, ya saben ustedes que va a haber un examen por ahí que se va a plantear, que va a tener un valor de un 20%,
Vamos a tener también esas actividades, trabajos de investigación, les vamos a dar un valor de un 40%. Pero también vamos a plantear algunos problemas, ahorita todavía no es el caso, vamos a ver más adelante, vamos a plantear algunos problemas y obviamente también ustedes tienen que resolver esos problemitas y subirlos a la plataforma, al igual que las actividades, ¿verdad? Los trabajos de investigación y subirlos a la plataforma, obviamente, ¿verdad? Ese tipo de actividades y problemas, porque, bueno, pues ya dijimos, las actividades va a valer, va a tener un valor del 40% y los problemas que dejemos van a tener un valor del 40%. Entonces, si sumamos 20 del examen, 40 de trabajos de investigación y 40 de lo que son los problemas que vamos a resolver, ahí nos daría el 100%. Y bueno, ese sería el criterio para darles a ustedes una calificación en cada una de las revisiones parciales. Bien, muchachos, bueno, pues no me queda otra más que darles las gracias por su atención y si hay algo obviamente que se me esté olvidando, que tenga que hacer énfasis en decirles, si hay algún aviso por ahí que tenga que darles, bueno, pues se los trataré de dárselos a tiempo. Bien, por lo pronto, bueno, pues nuevamente gracias por su atención, bienvenidos a la materia y hasta pronto.